Un cordial saludo para todos. El día de hoy mi compañero Isa Gancha Luisa y mi persona Dylan Ravalino vamos a realizar el proyecto de la segunda ley de la termodinámica del laboratorio de la teoría cinética molecular. Bueno, aquí tenemos los distintos materiales necesarios para realizar el experimento de laboratorio. Por ejemplo, tenemos una varilla de soporte, la cual le podemos ver en la imagen como número uno, unas pinzas y además de las bases. Todo esto son materiales de soporte. Además de estos materiales tenemos los termómetros y el matraz en el cual vamos a realizar en ello el experimento. Asimismo, vamos a hacer el uso de tubos capilares, jeringas o glicerina. Bueno, los objetivos de nuestro experimento son comprobarlo experimentalmente la segunda ley de la termodinámica, además de determinar experimentalmente el cambio de la entropía de un gas al calentarlo. En este caso, vamos a trabajar con líquidos, pero se puede decir que es un gas, lo cual lo vamos a explicar en la siguiente parte, en la parte del procedimiento. Bueno, continuamos con el montaje experimental, el cual es muy común, que tenemos la respectiva base y el tubo, de tal forma que vamos a colocar el tanque de butano a un lado con la rejilla de porcelana encima. Asimismo, vamos a colocar la nuez doble, la cual nos va a ayudar a sujetar nuestra pinza, como lo vemos a continuación en el video. La pinza va a sujetar el matraz que va a estar encima de la rejilla de porcelana, que lo esencial es que lo sujete muy duro. Tras eso vamos a colocar el respectivo corcho con su tubo de vidrio y el termómetro, el cual debe estar puesto a la mitad. Tras colocarlo muy bien porque se puede zafar, colocamos una manguera en la punta de nuestra jeringuilla y asimismo vamos a colocar la otra sección de la manguera en el tubo de vidrio. Tenemos la siguiente forma, que es nuestro montaje experimental final. A continuación, mi compañero les va a explicar acerca del procedimiento. De acuerdo a lo que habíamos planteado, lo que se hizo básicamente fue calentar cada uno de los dos líquidos que se tenían, que fueron alcohol y agua. Recordemos que nuestro objetivo fue estudiar el vapor, no el líquido en sí. Por eso podemos apreciar que el termómetro no se colocó en el interior del líquido, sino más bien muy encima de la superficie, con el objetivo de estudiar la temperatura del vapor. Primeramente se registró la temperatura de ebullición, que fueron diferentes como había de esperarse para el agua y el alcohol. Recordemos que partimos con un volumen conocido de agua y de alcohol, que para ambos casos fue de 100 mililitros. Al registrar el volumen con el que empezamos y la temperatura de ebullición, se dejó correr cierto tiempo a partir de la temperatura de ebullición. Posterior a ello, se procedió a medir la temperatura de el vapor que había en cada uno de estos matraces. Y después de esto, lo que se hizo fue vaciar el contenido de cada matraz para poder así analizar cuánto volumen se había perdido o se había evaporado. Entonces nuestra tabla fue solamente de volúmenes iniciales y volúmenes finales de cada líquido y también de la temperatura de ebullición de cada líquido y una temperatura posterior a la temperatura de ebullición después de un determinado tiempo que fue arbitrario, pero en estimado más o menos unos 3-4 minutos para cada uno. Esas fueron las tareas que realizamos en esencia. El análisis que nosotros planteamos se nos solicitaba calcular la diferencia de volumen y de temperatura, que con las tablas anteriores sale de inmediato. La segunda actividad del análisis era básicamente calcular el número de moles que se evaporó, tanto mediante la densidad de cada líquido, la variación de volumen, que sería el volumen evaporado, la masa molar para cada una de estas sustancias. Fue sencillo hallar el número de moles, como se puede apreciar aquí, que sería el número de moles del gas evaporado. Ya que nuestro proceso fue a volumen constante, se plantea la siguiente actividad en el análisis: calcular la entropía por la propia definición, pero con un delta calor conocido, que depende del número de moles y de un calor específico a volumen constante, que fue nuestro caso. Realizando la operación matemática correspondiente, se llegó a la expresión que se puede presentar. De esto, con el literal anterior del análisis, fue sencillo calcular la variación de entropía para cada uno de estos procesos. Podemos hacer la consideración de que C sub V sea para un caso de gases monoatómicos, y obteniendo estos resultados de manera un poco más precisa, sabiendo que los compuestos que usamos no son monoatómicos, podemos usar un C sub V para gases poliatómicos, obteniendo el siguiente resultado de cambio de entropía para cada una de las sustancias, que podemos apreciar que es básicamente
casi el doble de lo anterior calculado. Se puede cumplir o se puede apreciar que se cumple la segunda ley de la termodinámica para este proceso, ya que la entropía es mayor que cero, ligeramente mayor, pero sigue siendo mayor que cero para este proceso. Como última actividad tenemos una especulación en caso de que no se cumpliera esta ley, es decir, que la entropía, el cambio de entropía fuera menor que cero. Con la ecuación que llegamos implicaría que una temperatura final es menor que una temperatura inicial, es decir, como si el gas se estuviera enfriando a pesar de que está recibiendo calor, totalmente contraintuitivo o totalmente en contra de la experiencia que cuando calentamos o damos calor a algo sin realizar un trabajo externo neto, estamos o somos capaces de enfriar el sistema. Muchas gracias, esa fue nuestra presentación.